que no se turbe nuestro corazón y que no tenga miedo, dice, ¿no? Porque Él nos dejó su paz, Él nos la da, esa paz, Él nos da esa tranquilidad, Él nos da esa seguridad en su nombre, en su sangre y en su palabra, cuando Él nos dice: no temáis, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice su palabra, ¿no? El miedo. ¿Cuántas personas no han sentido miedo, no es cierto? Todos, desde los niños, adolescentes, jóvenes, mayores y ancianos, y todo el mundo en alguna oportunidad ha sentido algún tipo de miedo. Pero vamos a estudiar en este día por qué tenemos ese sentimiento en nuestras vidas. El miedo. ¿Por qué tenemos miedo? ¿De dónde viene el miedo? ¿Cuándo fue que apareció el miedo para que el ser humano, para que las personas pudieran tener ese sentimiento de miedo? Si nosotros vemos, hermanos, en la palabra del Señor, el miedo es una consecuencia del pecado. Es por eso de que todas las personas, niños, grandes y mayores, tenemos miedo. En alguna ocasión, en algunas oportunidades, siempre nos invade ese sentimiento de miedo. Pero el miedo nació a raíz y a consecuencia del pecado. Y vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10. Y aquí nos vamos a dar cuenta en la palabra del Señor, aquí en el libro de Génesis. Aquí dice la palabra del Señor en el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mire, la primera vez que aparece la palabra miedo aquí en la palabra del Señor. ¿Y cuándo fue esto? Fue precisamente después que Adán y Eva cometieron el pecado de desobedecer las órdenes que Dios le había mandado ahí en el huerto del Edén. Cuando le dijo Dios: de todos los árboles del campo podéis comer del fruto de ellos, pero no vas a comer de este árbol que significa del bien y el mal. Entonces, ahí apareció Satanás con astucias, con artimañas para engañar a la mujer, y le hizo que pudiera comer del fruto desobedeciendo al mandato de Dios. Y ahí fue que se produjo también por primera vez el pecado de desobediencia. Y entonces, cuando ellos consumieron el fruto de que Dios le había mandado que no lo consuman, fue cuando ellos pecaron, y de ahí de repente ya le nació el sentimiento de miedo en el hombre, en el ser humano. ¿Qué fue lo primero que hace una persona cuando tiene miedo? Se esconde. Y esto fue lo que sucedió con Adán y Eva. Dice que vino Dios a visitarlos y no los encontró donde lo había puesto, en el huerto del Edén. ¿Y dónde estaban estos hombres? Y Dios le habló: ¿dónde estás?, le dijo, ¿no? Y ellos salieron de escondidas de allá, le respondieron de escondidas y le dijeron: escuchamos tu voz y tuvimos miedo y nos escondimos, le dijo. Mire, obra del diablo, astucia del diablo, ¿no es cierto?, que introdujo el miedo, el sentimiento del miedo en las personas. Desde ese momento el miedo se fue arraigando en el mundo y en la mente humana. Desde ese momento se fue arraigando, ¿no? De ahí ya pasaron
los miedos. El sentimiento de miedo se fue arraigando en las personas, fue creciendo en las personas, así como fue creciendo el pecado, y cada que hay mucho más pecado, ese sentimiento de miedo también invade a las personas, invade al ser humano. El miedo está bien arraigado en el mundo, que es imposible quitarlo. Mire usted, todo mundo tiene miedo, todas las personas tienen miedo, como yo les decía al principio, desde los niños ya empiezan con ese sentimiento de miedo, jóvenes, adolescentes, mayores, y aún hasta los animales tienen este sentimiento de miedo, pero es por causa del pecado. Porque antes que no haya el pecado, los animales tampoco tenían miedo. Podían vivir con las personas, estar ahí todos juntos, compartían ese huerto hermoso que Dios había creado para el hombre y para el ser viviente. Pero media vez ellos pecaron, invadió el sentimiento de miedo, y Satanás se aprovecha y es una de sus armas letales para destruir a las personas. Es el sentimiento de miedo, es esa arma letal que utiliza el diablo para destruir a las personas. El diablo utiliza esa arma para destruir a la gente, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo utiliza? Mire, hay un sinnúmero de cosas que nosotros o que las personas pueden tener miedo, y que es el arma letal que utiliza Satanás para destruir a la persona, ¿no? Tenemos miedo al fracaso, ¿no? Muchas veces no emprendemos algo porque se nos apodera ese sentimiento de miedo, y ahí nos invade ese sentimiento de miedo, y ya no emprendemos, y esa es una victoria para Satanás. Entonces tenemos miedo al fracaso, a cualquier cosa, ¿no es cierto? A cualquier emprendimiento, ¿no? Hay personas que tienen miedo a emprender en algún negocio, hay personas que tienen miedo a emprender en algún trabajo, a hacer algún trabajo. Otras personas tienen miedo a entrar a la universidad porque creen que no van a poder cumplir, no van a poder pagar sus mensualidades de repente. Otros tienen miedo al matrimonio, y otros tienen miedo a las enfermedades, a la muerte, ¿no es cierto? Miedos a la muerte. Otros tienen miedo al futuro. ¿Qué le va a deparar el futuro? No saben cómo le va a ir bien, le va a ir mal, y les invade ese sentimiento de miedo. Tienen miedo a la soledad. Muchas personas tienen miedo a la soledad, y otras personas tienen miedo a la vejez. Oiga, yo era una persona que le tenía mucho miedo a la vejez, y cuando uno se deja llevar por ese sentimiento, que es el arma letal de Satanás, él llega a cometer su cometido. Uno no sabe, yo no quiero ser, decía yo, y me invadía ese miedo, yo no quiero ser un viejito ahí que esté todo enfermo, que esté todo ahí abandonado, como vemos nosotros, ¿no? La cruda realidad de muchos ancianos que las familias mismas los desprecian, van y lo dejan a los asilos y se olvidan, no los visitan, no los llaman, no les ayudan en nada, los hijos por aquí, por allá, y no le dan importancia. Y todas esas cosas a consecuencia de lo que hemos visto al principio, que es el pecado, ¿no es cierto? Entonces a uno le invade ese miedo. Y yo le tenía miedo a la vejez. Pero cuando ya conocí al Señor, y cuando vi en su palabra, y que dice que todo lo podemos en Él, que nos fortalece, y todo ese sentimiento de miedo que le pone Satanás a las personas, entonces fueron desechados, y mi fe fue creciendo, y ahora mi confianza está en Dios, está en el Señor, y es por eso que estoy venciendo ese miedo, porque si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Porque ya me estoy arraigando en mi fe y abandonando, desechando ese sentimiento de miedo que le pone Satanás a las personas para destruirla. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese miedo, ¿no es cierto?, que tenemos muchas veces al fracaso, a la enfermedad, a la muerte, al futuro, a la soledad, a la vejez, y a muchas infinidades de miedos que se nos puede apoderar en nuestros sentimientos. El miedo paraliza la vida. La persona se hunde por el miedo. Te va a paralizar.
porque quieres emprender algo y te invade ese sentimiento que te pone Satanás, ese sentimiento negativo del miedo, y te va a paralizar y no te va a dejar avanzar. Es por eso que usted tiene que poner su mirada en Cristo, porque Él venció al diablo en la cruz del Calvario, dice su palabra. Él le arrebató las llaves del infierno, la llave del fracaso, la llave del miedo. Es por eso que nosotros tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos al Señor, para que Satanás no utilice esa arma letal poderosa para querer destruir a la humanidad, a las personas. Adán y Eva tuvieron miedo, ¿no? Cuando ellos desobedecieron al Señor, pecaron, se escondieron y dijeron: te escuchamos, y tuvimos miedo. Abraham tuvo miedo de decir que Sara era su esposa, con el miedo, con el temor de que se la quitaran a su esposa y a él lo mataran. Porque Satanás le puso en el corazón de Abraham el tener miedo. Porque Dios ya lo tenía preparado, Dios ya lo tenía guardado, ya lo tenía planificado, de que a él nadie lo iba a tocar. Pero aún así Abraham tuvo miedo porque Satanás quería destruirlo. Y casi lo logró, si nosotros vemos en la palabra del Señor. Saúl y todo el ejército israelita tuvieron miedo de Goliat, tenían mucho miedo de Goliat. Querían enfrentarlo, no podían, querían enfrentarlo y se retrocedían, y ahí estaban todos con miedo. Pero apareció un jovencito lleno del poder, de la unción, de la fe en Dios, y dijo: ¿quién es este incircunciso para que atemorice al ejército de Israel? Dijo, no, mire usted la diferencia, el del tener miedo y el del confiar plenamente en el poder de Dios para vencer a Satanás, para vencer al enemigo. Entonces, Saúl y todo el ejército israelita tuvo miedo, pero apareció ahí David con ese espíritu superior, con esa fe bien firme, con esa convicción, y fue y destruyó al miedo que tenía el pueblo de Israel, ¿no? Que era Goliat. Los marineros que iban en la barca junto con Jonás, ¿no? Cuando le vino la tempestad, dice que esos marineros empezaron a temblar, empezaron a tener miedo, ¿no? Porque ya se hundían, y ahí estaba, ellos miraban ya la muerte, y estaban, y les invadió el temor, les invadió el miedo, porque Satanás sabe que esa es su arma y quería destruirlos a todos. Esos marineros tuvieron mucho miedo. Pedro también tuvo miedo cuando él descendió y empezó a caminar en el agua, ¿no es cierto? Y nosotros vemos en la palabra del Señor, dice que Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar en el agua, pero dio unos pasos y empezó a hundirse. ¿Y cuál fue el primer sentimiento que se le vino a Pedro en esos momentos cuando él se hundía? El miedo, porque esa es la arma letal de Satanás que pone en la mente de las personas, es el miedo. Y Pedro, dice la palabra, que empezó a hundirse y tuvo miedo. ¿Y cuál fue la salvación de Pedro? Lo que le salió de la boca con toda la fe, con toda la sinceridad, le dijo: Señor, le dijo, ¿no? Señor, ven a salvarme porque me estoy hundiendo, le dijo, ¿no? Y ahí vino el Señor Jesús y lo salvó a Pedro, porque se estaba hundiendo. Y el miedo es ese sentimiento negativo que hace y que quiere hundir a las personas y no lo deja avanzar. Es por eso que tenemos que confiar en este Dios todopoderoso, porque Él es el único que nos va a salvar. Él es el único que nos da la mano. Él es el único que nos levanta, así como lo salvó a Abraham de la muerte, así como lo salvó al pueblo, a Saúl y al ejército israelita cuando destruyeron a Goliat.
así como Dios salvó a esos marineros y así como lo salvó a Pedro y muchos otros ejemplos que nosotros podemos ver en la poderosa palabra del Señor de lo que Dios puede hacer con nosotros, para nosotros, en bien de nosotros, en favor de nosotros. Ese sentimiento negativo, ¿no es cierto? Jesús sabe cómo eliminar el miedo. En los evangelios, la palabra principal de nuestro Señor Jesucristo es: no temáis, no temas. Si usted puede leer los 4 evangelios, la palabra favorita del Señor es: no temas, no temáis. Quiere decir, no tenga miedo, que no se deje influenciar por ese sentimiento negativo que le pone Satanás en la mente y en el corazón de las personas para que tengan miedo, para que después ser destruidos, para que usted no pueda avanzar, para que usted no pueda progresar, para que usted no pueda liberarse y disfrutar de las cosas bonitas y agradables que tiene Dios para nosotros, para nuestras vidas. Entonces, esa palabra de Jesús es: no temas, el no tener miedo. La sangre de Jesucristo es una garantía. Me cubro cuando empieza a invadirte algún sentimiento de miedo. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir: me cubro con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y esa es una garantía para ahuyentar esos sentimientos negativos, para eliminar esa arma letal que tiene Satanás en contra de las personas. Entonces nosotros podemos decir: me cubro con la sangre de Cristo. Y eso es el antídoto para esa arma letal de Satanás que nos quiere destruir a través del miedo. Y aquí nosotros vamos a ver en la palabra del Señor, en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, dice la palabra del Señor, ¿no? Que no se turbe nuestro corazón y que no tenga miedo, dice, ¿no? Porque Él nos dejó su paz. Él nos la da, esa paz. Él nos da esa tranquilidad. Él nos da esa seguridad en su nombre, en su sangre y en su palabra. Cuando Él nos dice: no temáis, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice su palabra, ¿no? Que no se turbe vuestro corazón y que no tenga miedo, porque el miedo no es de parte de Dios. El miedo es una consecuencia del pecado que Satanás lo utiliza como arma letal para destruir a las personas, para no dejarlas avanzar a las personas, ¿no? Y dice el Señor: no tenga miedo, que no se turbe vuestros corazones, dice la poderosa palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros: darnos esa seguridad, darnos esa protección, ese antídoto para destruir esa arma letal de Satanás en contra de nosotros. Y esa es una de las cosas que tenemos también a nuestro favor y que nosotros podemos sustituirla, ese sentimiento de miedo que le pone Satanás a las personas, lo podemos sustituir por la fe. Porque ¿qué es la fe? En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, la fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros tenemos certeza, cuando nosotros tenemos seguridad de que si emprendemos algo nos va a ir bien, porque es el Señor quien nos da esa seguridad a través de su palabra, a través de su sangre, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces podemos estar seguros, ¿no es cierto? Porque dice su palabra aquí, ¿no? Pues la fe es la certeza. Nosotros esperamos en Él, porque es Él, no es nuestra fuerza, no es nuestras emociones, sino es nuestra convicción, es nuestro convencimiento que nosotros tenemos en la fe en el Señor Jesucristo, en nuestra fe puesta en Él, ¿no?
Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos, ¿no? Si usted tiene miedo al futuro, usted no lo puede ver al futuro, pero por la fe usted se convence de que Dios te va a dar un buen futuro, un futuro agradable, un futuro lleno de fe, un futuro lleno de paz, de tranquilidad, de armonía. Entonces nos agarramos nosotros de esta poderosa palabra del Señor y nos aferramos a ella y empezamos a sustituir esos sentimientos negativos de fe por esos sentimientos negativos del miedo, los sustituimos por la fe en nuestro Señor, en ese Dios todopoderoso. Que Dios me los bendiga.